Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en Córdoba, ha dejado ya 41 fallecidos y 122 heridos, mientras la maquinaria pesada trabaja en las vías para rescatar cuerpos y examinar el coche 6 del tren Irio. Mientras tanto, la Iglesia en Córdoba incrementa su apoyo a los afectados del accidente ferroviario y habilita un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas. Y en otro orden de cosas, el presidente de Estados Unidos acuerda con el secretario general de la OTAN una reunión sobre Groenlandia en Davos con las distintas partes implicadas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV subraya en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo que el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno que tiene su raíz en el amor de Dios. En Nigeria liberan al sacerdote que fue secuestrado en noviembre en el estado de Kaduna. El Santo Padre nombra consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al sacerdote español Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. La Conferencia Episcopal Española publica unos materiales para la celebración del Domingo de la Palabra de Dios. Las autoridades hutíes condenan a muerte a 9 supuestos espías de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí. El Gobierno de Francia anuncia que aprobará los presupuestos para este año 2026 sin debate parlamentario. En España, la Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta roja en Gerona por lluvias torrenciales de más de 180 litros en 12 horas. El Gobierno español anula el efecto acumulativo del incremento de las pensiones. Y en deportes, la selección española de balonmano pierde ante Alemania, pero se clasifica para la siguiente fase del europeo. En nuestro país, los datos del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, en Córdoba, elevan a 41 los fallecidos y 122 personas heridas, de los cuales 39 continúan hospitalizados, 13 de ellos en la UCI. La investigación se centra en aclarar si la rotura de un tramo de vía es causa o consecuencia del siniestro, mientras continúan las labores de rescate y se activa un plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía. Los equipos técnicos y de rescate han trabajado durante toda la noche y hoy han comenzado a utilizar maquinaria pesada para acceder a 2 vagones del Albia donde permanecen los cuerpos de 3 personas. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha practicado 23 autopsias y ha identificado hasta ahora a 5 víctimas, mientras se han presentado 43 denuncias por desaparición en varias provincias. En el marco de esta tragedia, el Servicio Andaluz de Salud recogió ayer 2.990 bolsas de sangre en Andalucía, casi el triple de las 800-900 habituales en un día normal. Las reservas están garantizadas y ahora se pide donar de forma escalonada para atender a los heridos, con envíos desde los centros de producción de Granada y Sevilla. Mientras tanto, Renfe ha activado un plan alternativo de transporte para mantener los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, con un tramo por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, que alarga los tiempos de viaje, pero evita pasar por las zonas del siniestro. Y sus majestades los reyes don Felipe VI y doña Leticia han llegado este mediodía a Córdoba para visitar el puesto de mando y conocer de primera mano los detalles del accidente ferroviario. Posteriormente se han trasladado al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba para reunirse allí con familiares de víctimas y también profesionales sanitarios, y en unos minutos irán al Hospital Universitario Reina Sofía.
La tragedia sorprendió a la familia real en Atenas, a donde se habían desplazado por el funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, que falleció el jueves. Los reyes adelantaron su regreso a España. Según Zarzuela, el rey ha estado informado en todo momento del siniestro a través del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y desde que se conoció la noticia del accidente ferroviario en Adamuz, la Iglesia ha asegurado su oración, apoyo y solidaridad con los afectados. Desde el principio, la Diócesis de Córdoba ha estado a disposición de las víctimas y las autoridades para ofrecer su ayuda en todas las necesidades que han ido surgiendo. Como ha informado la Diócesis de Córdoba, se ha creado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas en el Centro Cívico de Poniente Sur de la ciudad. Este equipo de sacerdotes se ha desplazado hasta allí y permanecen en una sala habilitada para recibir con privacidad a todas aquellas personas que necesitan atención espiritual y escucha. Los sacerdotes se quedarán en el Centro Cívico de Poniente Sur durante todo el día. Además, está previsto que a lo largo de la jornada se sumen también otros presbíteros con el objetivo de consolar y apoyar a las víctimas de este brutal accidente ferroviario. Como explica uno de estos sacerdotes, el padre Leopoldo Rivero, con la atención de los psicólogos derivarán a las familias que lo necesiten a los sacerdotes para poder estar con ellas, acompañarlas y orar para que sientan el calor, la cercanía y el consuelo. Además, el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, ha comunicado que los heridos trasladados hasta el hospital han tenido y seguirán teniendo la atención de los capellanes del hospital. Como explican desde el obispado de Córdoba, el capellán del Hospital Universitario Reina Sofía, el padre Juan Carlos Balsera, ha estado desde un primer momento al servicio de los heridos y sus familiares para atenderlos espiritualmente. A su vez, la parroquia de Adamuz, que ya la noche del accidente abrió sus puertas para acoger a los afectados por el accidente, continúa ofreciendo ayuda en colaboración con Cáritas, voluntarios y vecinos. Y desde las distintas diócesis siguen llegando, mientras tanto, muestras de solidaridad y oración por las víctimas de este accidente. Entre ellas, desde la Asamblea de Obispos del Sur de España, que comprenden los obispos de todas las diócesis de Andalucía, ha manifestado su dolor y cercanía a las víctimas, afectados y familiares. Los prelados han pedido a Dios por el eterno descanso de los difuntos y, al mismo tiempo, han agradecido el servicio y la ayuda de cuantos están interviniendo para socorrer a las víctimas. Y cambiamos de asunto. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la celebración de una reunión en la que se abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia, un encuentro que se realizará esta misma semana en la ciudad de Davos, en Suiza, que actualmente acoge el Foro Económico Mundial. El mandatario ha reiterado que la isla es fundamental para la seguridad nacional y mundial, afirmando que no dará vuelta atrás en su objetivo de hacerse con la soberanía de la isla del Ártico. Además, ha eludido aclarar si ordenaría el empleo de la fuerza para hacerse con el control de este territorio semiautónomo de Dinamarca, limitándose a responder sin comentarios. Por su parte, la delegación danesa en Davos también ha hablado con Mark Rutte, al que han solicitado la realización de una misión de la Alianza Atlántica en Groenlandia con motivo de esta crisis. Aún no hay respuesta en este sentido, pero de momento continúan las maniobras militares en el territorio, donde las tropas danesas han desplegado ya más de 60 soldados en 2 aeropuertos diferentes. Entre ellos se encuentra allí el jefe del ejército. Mientras tanto, la ONU ha indicado que su secretario general, Antonio Guterres, no tiene un papel determinado en la crisis entre Estados Unidos y Europa, aunque su portavoz ha recordado que la Carta de las Naciones Unidas defiende la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros, y también habla del derecho a la autodeterminación. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Santa Sede ha presentado esta mañana en rueda de prensa el mensaje del Papa León XIV para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, y este año se celebrará solemnemente el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes en Chiclayo, en Perú. El lema de para esta ocasión es la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, por lo que la reflexión del Santo Padre gira en torno a este pasaje bíblico. Como expresa el pontífice, su deseo es proponer de nuevo la imagen del buen samaritano, siempre necesaria, dice el Papa, para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión.
Entre otras cosas, su santidad resalta el sentido del encuentro como un regalo y medita sobre la alegría de dar cercanía y presencia. El obispo de Roma comenta que vivimos inmersos en la cultura de las prisas, del descarte y la indiferencia que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor. En este contexto, el Papa afirma que el amor no es pasivo, sino que va al encuentro del otro, y remarca que ser prójimo no depende de la cercanía física, sino de la decisión de amar, y por eso, apunta el pontífice, el cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo. Otro de los puntos sobre los que medita el Santo Padre es la misión compartida en el cuidado de los enfermos. El Papa explica que tener compasión implica una emoción profunda que mueve a la acción. A este respecto, el pontífice comparte su experiencia como misionero y obispo en Perú y afirma haber sido testigo de cómo muchas personas comparten la misericordia y la compasión al estilo del samaritano y el posadero. De este modo, el sucesor de Pedro apunta que el ser uno en el uno supone sentirnos verdaderamente miembros de un cuerpo en el que llevamos, según nuestra propia vocación, la compasión del Señor por el sufrimiento de todos los hombres. En esta línea, el Papa León XIV alienta a estar movidos siempre por el amor a Dios para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. De esta forma, asevera que el primado del amor divino conlleva que la acción del hombre sea realizada sin interés personal ni recompensa, dice el Papa, sino como una manifestación de un amor que trasciende las normas rituales y, según afirma el Santo Padre, se traduce en un culto auténtico. Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica. A su vez, apunta que el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Finalmente, su santidad invita a elevar nuestra oración a la Virgen María, salud a los enfermos y a pedir su ayuda por todos los que sufren, los necesitados de compasión, escucha y consuelo. Y nos vamos a África para informarles de una buena noticia. En Nigeria, tras 2 meses de cautiverio, ha sido liberado el padre Bobo Pashal, párroco de la iglesia parroquial de San Esteban en el área del gobierno local de Kushe-Gudu Karkaroko, en el estado de Kaduna. Había sido secuestrado en la residencia parroquial el pasado 17 de noviembre. Durante el asalto, los bandidos habían asesinado al hermano de este sacerdote. La liberación ha sido confirmada mediante un comunicado de la Archidiócesis de Kaduna. Su arzobispo, Monseñor Matthew Manoso Ndagoso, ha agradecido a las fuerzas de seguridad y a los feligreses y a los ciudadanos que han actuado y también rezado por la liberación del padre Pashal. Al mismo tiempo, han comunicado que de momento no se conocen las circunstancias o las modalidades de la liberación del sacerdote. En comunión con esta archidiócesis, desde Radio María nos unimos en acción de gracias por la puesta en libertad del padre Pashal. Y cambiamos de asunto. Hoy se celebran los 184 años de la aparición de Nuestra Señora del Milagro a Alfonso de Ratisbona en Roma. Con este motivo, durante esta semana se han organizado diversos actos en la Basílica de San Andrés del Efrate, donde tuvo lugar esta aparición. Esta tarde la misa solemne, que se celebrará a las 6 de la tarde, estará presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Esta Eucaristía estará animada por el coro Virgen del Milagro, dirigido por la maestra Alessia Galli. La devoción a Nuestra Señora del Milagro tiene su origen en 1842, cuando el judío Alfonso de Ratisbona se convirtió ante la aparición de la Virgen María en esta Basílica de Roma. Numerosos santos como Santa Teresita del Niño Jesús o San Maximiliano Kolbe han rezado en esta capilla dedicada a la Madre de Dios, desde la cual continúan derramándose abundantes gracias. Noticias de la Iglesia en España. El Papa León XIV ha nombrado consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al sacerdote español Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Como recuerda la Conferencia Episcopal Española, con motivo de este nombramiento, el prefecto de este dicasterio es el cardenal George Jacob Kubácaz,
y añade que entre sus fines está fomentar y regular las relaciones con los miembros y grupos de las religiones que no estén consideradas bajo el nombre de cristianas, a excepción del judaísmo, cuya competencia pertenece al Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. En una entrevista publicada en la página web de la Diócesis de Málaga, el padre Vázquez ha indicado que este nombramiento no implica que se tenga que trasladar a Roma. Precisa, sin embargo, que seguirá haciendo sus tareas como hasta ahora, sumándole una más, y solo viajará a la capital italiana para ocasiones concretas, entre ellas los próximos días 26 y 27 de enero para asistir como consultor a un grupo de diálogo entre la Iglesia Católica y todas las religiones que hay en Irak. Además, el padre Rafael Vázquez ha alentado a seguir trabajando por el diálogo, sin cansarse. Asimismo, afirma que el cristiano no se cansa de dialogar porque Dios no se cansó de dialogar. Finalmente, ha aseverado que la Iglesia hoy sigue teniendo que encarnar el diálogo al estilo de Dios, que da el primer paso y es capaz de hacerse humilde para hablar, del que habla más desde el silencio que con las palabras. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha publicado unos materiales para la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, que será este 25 de enero. En esta ocasión, el Dicasterio para la Evangelización ha elegido el lema «La palabra de Cristo habite en vosotros». Como recuerdan desde la Conferencia Episcopal, esta jornada tiene como objetivo mostrar la importancia de la referencia a la palabra de Dios en la vida cotidiana de la Iglesia. En este sentido, subraya que es una palabra que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible. Para esta edición, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, el padre Juan Carlos García Dómene, ha preparado un vídeo donde habla sobre la jornada, la importancia de la palabra de Dios para los cristianos y la última edición de la Biblia, que se titula La Biblia, escrutad las Escrituras. Trae cuenta recordar cómo el Concilio Vaticano II nos dijo: acudan los fieles al texto mismo. Nosotros tenemos la suerte de haber facilitado cientos de miles de copias para que el alimento de la palabra de Dios haya llegado al pueblo cristiano. Esta versión cuenta con el texto oficial de la Conferencia Episcopal Española y con un índice para escrutar la palabra, entre otras novedades. Además, el Dicasterio para la Evangelización ha preparado un subsidio litúrgico pastoral que incluye diversos materiales, como textos para la reflexión y oración, propuestas pastorales o un esquema para la celebración eucarística. También cuenta con una presentación del proprefecto del Dicasterio, Monseñor Rino Fisichella. Toda esta información está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española. Y cambiamos de asunto. La Archidiócesis de Madrid ha emitido un comunicado en el que manifiesta que comparte la ilusión y la esperanza suscitadas ante la eventual visita de su santidad el Papa León XIV. No obstante, ante las informaciones que han circulado en los últimos días en diversos ámbitos, la Archidiócesis considera necesario aclarar que dichas informaciones no se ajustan a la realidad. En primer lugar, el Arzobispado de Madrid indica que la difusión de datos no confirmados resulta errónea y dificulta, además de interferir en el trabajo serio y discreto que requiere el planteamiento de una posible visita del Santo Padre y del diálogo necesario entre los diversos agentes. A su vez, señala que en el momento actual esas informaciones generan confusión, cuando el proceso se encuentra aún en una fase inicial. La Archidiócesis de Madrid apunta que será en los próximos días cuando se reúna un grupo de trabajo encargado de comenzar a elaborar propuestas de carácter diocesano. Al mismo tiempo, desde este arzobispado señalan que queda pendiente que la Santa Sede vaya perfilando en su debido momento las posibles fechas y actos que, tal y como puede suceder, precisan desde esta institución, podrían verse modificados dependiendo de las necesidades oportunas que así se consideren. La Archidiócesis madrileña también sostiene que, por su parte, el trabajo se centra en la organización ordenada de propuestas propias y de aquellas que puedan surgir del diálogo con las distintas entidades locales. Todo ello con el fin de que, posteriormente, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y las propias diócesis implicadas puedan valorar, ajustar y concretar los aspectos necesarios. Por último, el Arzobispado de Madrid ha subrayado la importancia de que no se introduzcan cuestiones ajenas al proceso de organización que puedan interferir en el adecuado desarrollo y eventual realización de una visita del Santo Padre. Información internacional.
Al menos una persona ha muerto durante el nuevo ataque nocturno lanzado por el ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores. Una ofensiva que tenía como objetivo la infraestructura energética del país y que ha dejado sin luz, agua y calefacción a buena parte de la ciudad, cuando las temperaturas se sitúan allí alrededor de los 13 grados bajo cero. Más de 5.500 bloques de viviendas de Kiev se han quedado sin calefacción a causa del ataque, la mayoría en la orilla oriental del río Dnieper, que ha sido la más afectada por el ataque. Según el alcalde de la ciudad, el suministro de energía de estos edificios acababa de ser restablecido en un 80%, después de que otro ataque lo interrumpiera también el pasado viernes. Y es que se trata del tercer gran ataque ruso contra la infraestructura energética de Kiev en 10 días, desde que el 9 de enero otro bombardeo con misiles y drones dejara sin luz y calefacción durante casi 3 días a buena parte de la ciudad. Un ataque que llegó cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha anunciado nuevos avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, con la toma de 2 localidades. Se trata de Novopavlovka, en la provincia de Donetsk, y Pavlovka, en Zaporilla. Además, las autoridades de Rusia también han anunciado el derribo de más de un centenar de drones lanzados por las tropas ucranianas a su territorio. Nos vamos ahora hasta Yemen. La división criminal especializada de las autoridades instauradas por los hutíes en el centro y norte de Yemen han confirmado la condena a muerte de 9 personas acusadas de espionaje para Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí. Los sospechosos formaban parte de una red de espionaje vinculada a los servicios secretos de estos 3 países, según afirma la sentencia. Esta señala que habrían dado información sensible política, militar y de seguridad, así como la ubicación de emplazamientos e instalaciones estratégicas. Además, habrían reclutado a otros ciudadanos y colocado equipo de vigilancia a cambio de dinero, lo que habría derivado en ataques contra ubicaciones militares y civiles en los que murieron cientos de personas. La sentencia también incluye a otras 4 personas que han sido condenadas a penas de cárcel. 2 de ellos han visto conmutada su pena de muerte con 10 años de prisión, mientras que los otros 2 quedarán en libertad tras haber cumplido ya la pena de cárcel prevista. Además, declara inocentes a otros 2 acusados que habían sido condenados en un tribunal inferior y mantiene la absolución para otros 2 imputados. Esto supone varios cambios con respecto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia emitida el 22 de noviembre, que condenaba a muerte a un total de 17 acusados, a 10 años de prisión a 2 más y absolvía a otros 2. Cambiamos de asunto. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció ayer que el gobierno galo aprobará sus presupuestos para el año 2026, para este año, sin debate parlamentario ante el bloqueo político en la Asamblea Nacional francesa, algo que ha sido posible al recurrir el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite dar luz verde a un proyecto de ley sin debate. Aunque el líder francés ha asegurado que se ha visto obligado a ejecutar este artículo debido al bloqueo, parte de la oposición se ha mostrado en contra de esta decisión, más aún cuando Lecornu se había negado en principio a utilizar este recurso constitucional. Así, tanto la agrupación nacional de Marine Le Pen como el partido de Francia Insumisa han adelantado que presentarán una nueva moción de censura contra el gobierno por imponer su desastroso presupuesto, han declarado. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente galo, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza. Lo hace después de que fuentes del Elíseo indicaran que podría declinar la posibilidad de sumarse a la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino, a la que han sido invitados diferentes líderes mundiales. En respuesta, fuentes del equipo de Macron han afirmado en declaraciones que París toma nota de las palabras de Trump y ha criticado al mandatario estadounidense por recurrir a este tipo de presiones. Y las fuerzas democráticas sirias han lanzado un llamamiento a los kurdos de todo el mundo, dentro y fuera de las fronteras del Kurdistán histórico. En él instan a sumarse a la resistencia, así lo dicen, ante la ofensiva militar del ejército sirio y sus milicias aliadas contra los territorios autónomos de mayoría kurda del noreste de Siria.
Un mensaje que llega después de que el gobierno sirio anunciara un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la administración autónoma para el norte y el este de Siria, en las instituciones centrales del país. El anuncio llegaba en medio de una ofensiva militar del ejército y sus milicias aliadas y de brutales crímenes perpetrados por las fuerzas progubernamentales, tal como denunciaron las fuerzas democráticas sirias, que aseguran que firmaron el acuerdo para evitar una guerra civil. La población kurda suma unos 40 millones de personas repartidas especialmente por Turquía, Irán, Irak y Siria. A nivel político solo tienen un reconocimiento formal y un cierto autogobierno en la región del Kurdistán iraquí. Información nacional. 10 comunidades autónomas están hoy en alerta por un temporal con oleaje, lluvias intensas, vientos fuertes, nevadas y riesgo de aludes. Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Melilla presentan nivel naranja, que significa riesgo importante por alguno de estos fenómenos, con olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca y más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en Gerona. Cataluña registra avisos naranjas por oleaje hasta 10 metros en Ampurdán y Tarragona, lluvias torrenciales más de 120 litros por metro cuadrado en Gerona y malas marinas, además de amarillos por nevadas, viento y aludes. Baleares y Galicia también están en naranja por temporal marítimo, con rachas de viento de 70 km por hora en el Mediterráneo y olas altas en todo el archipiélago balear. La Comunidad Valenciana suma amarillos por lluvias, nevadas y viento. Mientras Andalucía, Murcia, Aragón, Asturias, Cantabria y el País Vasco tienen avisos amarillos por viento, oleaje, nevadas o aludes, con más de 10 centímetros de nieve en Teruel, el norte de Castellón y el Pirineo. Y cambiamos de asunto. El Gobierno de nuestro país prepara un Real Decreto para limitar las cuantías iniciales de las pensiones y revalorizar las pensiones públicas en este año 2026, pero el Consejo de Estado ha detectado un error en el texto que podría afectar su cálculo. El borrador omite la palabra acumulativos en la forma legal del incremento, lo que altera la base de cálculo de las pensiones máximas futuras. La Ley General de la Seguridad Social establece que desde 2025 hasta 2050 las pensiones máximas suben según el IPC medio, más un 0,115% adicional acumulativos cada año, es decir, aplicado sobre la cantidad ya elevada del ejercicio anterior. Al eliminar este término, el incremento se aplicaría sobre la base inicial sin crecer progresivamente, reduciendo el monto final de las pensiones con el tiempo. El Consejo de Estado considera este fallo un posible descuido, pero urge incluir la palabra por técnica normativa precisa y cumplimiento legal para evitar, dicen, una merma en las prestaciones. También sugiere fijar reglas estables de actualización en reglamentos generales en vez de normas anuales para mayor claridad. Este decreto forma parte de las actualizaciones anuales ligadas al IPC, con subidas previstas del 2,7% para 2026, que afectan a millones de pensiones contributivas, no contributivas y clases pasivas. El Consejo valora positivamente el desarrollo normativo, pero insiste en corregir el preámbulo antes de su aprobación. Y cambiamos de asunto. La vivienda en zonas urbanas de España cuesta un 99% más que en áreas rurales a cierre de 2025, con un precio medio de 2.906 euros por metro cuadrado. Madrid registra la mayor brecha con un 131% de diferencia, donde las zonas urbanas alcanzan los 4.800 euros por metro cuadrado aproximadamente y las rurales se sitúan en algo más de 2.000 euros por metro cuadrado. Tras Madrid destacan Álava, Salamanca, Cáceres y Valladolid, impulsadas por precios rurales por debajo de 1.000 euros el metro cuadrado en muchos casos. Baleares es la más cara tanto en suelo urbano como rural, aunque con una brecha más moderada del 38%. En mercados clave, Barcelona muestra un 73% de diferencia y Sevilla un 72%, mientras Málaga y Valencia son más equilibradas. Solo Lérida invierte la tendencia, con rurales más caras por zona de montaña. Información deportiva. Comenzamos los deportes de esta tarde con balonmano. La selección española masculina se ha clasificado para la ronda principal del Europeo de Balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, a pesar de haber perdido contra Alemania por 34-32, lo que por eso pasa sin puntos.
gracias a la victoria de Austria frente a Serbia por 26-25 en el turno anterior, que les clasificaba matemáticamente para la ronda principal. Los de Jordi Rivera se jugaron los puntos ante una subcampeona olímpica que luchaba por su supervivencia y que controló en todo momento el choque. Si España ganaba, avanzaría con 2 puntos, con 1 si empataba y de vacío si caía. Y hablamos también de fútbol. Hoy se disputan varios partidos de la 7ª jornada de la fase de Liga de la Champions 2025-2026, entre los que se encuentran 2 equipos españoles que juegan a las 9 de la noche. El Villarreal recibe al Ajax de Ámsterdam y buscará su primera victoria para subir puestos en la clasificación, en la que marcha penúltimo con solo 1 punto, por lo que tiene los virtualmente eliminados. Por su parte, el Real Madrid se mide al Mónaco en el primer partido como entrenador de Álvaro Arbeloa en la competición continental, con el objetivo de lograr una victoria para seguir dentro del top 8 y acercarse a los octavos de final. Noticias autonómicas. Nos vamos a ir ahora mismo hasta Baleares. El gobierno de las islas lanza el cheque canguro con ayudas para la conciliación familiar. Nos va a ampliar esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora general de Conciliación y de Igualdad en el ámbito laboral, Margalida Darder, han presentado el cheque canguro, una nueva línea de ayudas dotada con 320.000 euros para facilitar la conciliación de las familias trabajadoras y garantizar una contratación digna del personal de hogar dedicado al cuidado de menores. La convocatoria se dirige a familias que contraten trabajadores del hogar para el cuidado de menores de 12 años o de menores de 18 con discapacidad y prioriza a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las que tienen miembros con discapacidad. Las ayudas permiten subvencionar los costes salariales y de cotización a la seguridad social derivados de la contratación del personal del hogar, con un importe máximo de hasta 4.000 euros anuales por unidad familiar. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Palma ha recogido 135.000 toneladas de residuos de las calles de 84 barrios de la ciudad en la 4ª fase del programa de limpieza Palma a Punto, que se ha desarrollado entre octubre y diciembre de 2025. Este operativo especial, que impulsan el Ayuntamiento y Enmaya de forma periódica desde el inicio de la presente legislatura, se suma a los servicios habituales de limpieza y mantenimiento que realiza regularmente la empresa municipal, según ha explicado el consistorio en una nota de prensa. Y Baleares cierra el año sumando 5.000 afiliados extranjeros. Danos más detalles, Pedro. Baleares ha cerrado el 2025 sumando 5.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 5% más en comparación con diciembre de 2024, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes pasado, 42.440 procedían de países de la Unión Europea y 61.682 de terceros países. Y cambiando de tercio, la plataforma de psicólogos clínicos de Baleares ha presentado una reclamación ante el IBE Salud por la contratación de profesionales sin el título de especialista en psicología clínica para realizar funciones asistenciales en atención primaria. En la denuncia piden que se decrete la nulidad de todas las contrataciones de personal no especialista en psicología clínica realizadas por el IBE Salud en los distintos centros de salud de las islas. Y la noticia para recordar: el pasado sábado celebramos en las islas San Antonio Abad. En 1287, Alfonso III de Aragón desembarcó en Mahón y reconquistó la isla. Ese día Menorca se incorporó a la corona de Aragón, poniendo fin a más de 3 siglos de dominio musulmán. Desde entonces, cada 17 de enero se celebra la Diada del Poble de Menorca, coincidiendo con la festividad del santo patrón de la isla. En Ibiza, al igual que en Formentera, la celebración de San Antonio Abad se centra en la misa solemne, una procesión con la imagen del santo y la tradicional bendición de animales, donde mascotas y animales de granja son bendecidos por el obispo.
combinando fe, tradición rural y devoción, herencia de las antiguas romerías. En Mallorca son varios los pueblos en los que se celebra el Día de San Antonio Abad, destacando Artà, La Puebla, Muro, Manacor y Pollensa, siendo lugares de interés para hacerles una visita, ya que la celebración dura varios días. Por descontado que en Palma también se celebra, pero no con tanto ahínco como se celebra hoy el Día de San Sebastián. La celebración de San Sebastián en Palma es una fiesta que no solo honra a un mártir romano, sino que también refleja la historia y la cultura de la ciudad. La devoción por San Sebastián se remonta a la peste negra del año 1523, cuando una reliquia del santo fue trasladada a la catedral y la epidemia comenzó a remitir. El Ayuntamiento de Palma ha decidido cancelar todos los actos oficiales programados por el consistorio con motivo de las fiestas de San Sebastián, como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en Córdoba. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Para esta tarde se esperan chubascos dispersos con probabilidad del 70% en el tercio oeste peninsular, Galicia y las cordilleras, con la cota de nieve en ascenso, mientras el este y Baleares podrían sufrir rachas fuertes de viento del norte. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y los 13 grados centígrados en la mayoría de las regiones, con heladas débiles en el norte y la meseta. Mañana miércoles habrá intervalos nubosos en el norte y el este, con lluvias remitidas y cielos más despejados en el centro y sur, y temperaturas de 3 a 15 grados. Heladas en los Pirineos y el sistema central. Se esperan vientos moderados del noroeste en el interior y en el noreste y posibles chubascos débiles en el norte del archipiélago canario. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos Javier García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.